Muy buenos días, Perú. Buenos días, amigos emprendedores. Hoy seguimos con nuestra programación interesante e importante en su programa preferido, Entre Amigos, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Y no se olviden que la mejor hora del día es de 9 a 10 porque es la hora de estar entre amigos. Como siempre, en la conducción, un servidor de ustedes, Edwin Lima. Hoy día tenemos un invitado especial, un invitado de lujo. Vamos a hablar de un tema muy importante, aparte del tema contable, del tema que está influyendo mucho en el ánimo político a nivel internacional, el conflicto árabe-israelí. En breve momento vamos a presentar a nuestro invitado. No sin antes agradecer primero a nuestro auspiciador principal, el partido político Cambio Social, un partido político democrático fundado por empresarios de Gamarra con una nueva alternativa a nivel nacional. Gracias pues a su presidente, el señor Carlos Guevara Estela, pensando en el Perú y buscando siempre la paz social. Mis amigos, ya está aquí con nosotros nuestro invitado principal. Estamos hablando de Remo Dávila. Él es jefe de operaciones de Mundo Contable Asociados, especialista en tributación, administrador por la Universidad Federico Villarreal y contador por la UPLA. Y por supuesto, aficionado del tema del conflicto árabe-israelí. Pero yo diría más bien que sería un analista político, porque conoce mucho las bases y las consecuencias que puede traer ese conflicto. Bienvenido, Remo, a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Edwin, gracias, muchísimas gracias. Después de casi 10 años que nos vemos, ¿no? Justo en una pantalla. Vamos a hablar acerca de ese tema candente, ese tema político, religioso, de mucha actualidad, que es el conflicto árabe-israelí. Mi pregunta siguiente sería: ¿por qué un personaje muy conocido como tú, un destacado jefe de operaciones del Mundo Contable, está inmerso en este tema árabe-israelí? Claro, deberíamos estar todos preocupados y deberíamos estar todos alertas, ¿no? Porque esto va a influir mucho. Pero quisiera saber tu opinión y quisiera saber por qué te enfocas tanto en ese tema. Bueno, tú sabes, yo soy contador de profesión, trabajo casi 20 años en el tema de la contabilidad. Soy parte del Mundo Contable Asociado, donde somos 4 contadores que vemos diferentes tipos de carteras, pero me involucro con este tema. Bueno, a mí me gusta leer mucho, yo leo bastante, me gusta ver videos de YouTube sobre historia. Eres polifacético, o sea que tomas de todo un poco. En verdad soy polifacético no solamente en el tema de leer cultura general, sino en diferentes aspectos de mi vida, ¿no? Pero en ese tema en particular del mundo o del conflicto árabe-israelí, donde el tema del conflicto de Israel con Palestina está enmarcado, está dentro de un conflicto mucho más grande que justamente el conflicto árabe-israelí, del cual vamos a hablar ahora. No me involucro con esto porque cuando yo estaba en la universidad en el año 97, como te comentaba, un amigo mío trajo a nuestro salón de estudios, el libro El conflicto árabe-israelí de Mario Vargas Llosa. Que es un relato periodístico sobre el conflicto, sobre los últimos años del conflicto antes de la segunda intifada en el 2001. Entonces me lo prestó, me lo llevé a mi casa, lo leí, pero al día siguiente tenía que entregárselo, porque creo que ni siquiera era de él, sino a él se lo habían prestado. Me encantó tanto el tema que empecé a buscarlo por todo sitio. En ese tiempo vendían en Amazonas, creo que el sitio donde vendían libros más conocido en Lima. Y lo encontré y lo devoré pues en una semana nomás, creo. Me encantó el tema, me enamoré del tema y justo años después viene el tema de las Torres Gemelas, ¿no? El tema de las Torres Gemelas de World Trade Center, ¿no? Y tiene implicaciones internacionales y ahí empecé a ahondar un poco más el tema, ¿no? Bueno, vayamos, ya que vamos a hablar del conflicto árabe-israelí, quisiéramos que podamos partir de una forma muy sencilla para que nuestros amigos televidentes, yo también, podamos entender qué es el conflicto árabe-israelí, por qué se origina y por qué a través de la historia siempre han estado en conflicto. O sea, yo entiendo que es un conflicto político, social, pero también tiene que ver con la parte religiosa. Empecemos con eso, por favor. Si fueras tan amable, vamos a empezar con manzanitas para que el público... con manzanitas y peras. Mira, el conflicto árabe-israelí es, como tú dices, es todo el paquete completo, político, militar y religioso. Pero la base del conflicto, el origen,
es netamente religioso. Es netamente religioso. La única razón por la cual los israelíes argumentan que esa tierra donde están ahorita les pertenece son motivos religiosos, basados en los textos bíblicos, ¿no? En la Tanaj, en el Antiguo Testamento, ¿no? En la Torá. Entonces, lo que ellos aducen es que cuando nace Abraham, ¿no? Recuerda que supuestamente Jesús viene de la línea de Abraham. Así es. ¿No? Cuando nace Abraham, que curiosamente Abraham es iraquí, no es israelí. Abraham nace en una zona llamada Ur. Ur de Caldea. Okay. Ur, que está en Irak, en el actual Irak, ¿no? Entonces, él nace ahí, por lo tanto, estaba discutiendo con una persona hace unas semanas que me decía que los judíos son blancos por sí. O sea, siempre han sido blancos. Eso es falso, totalmente falso. Lo más seguro es que Abraham haya sido más moreno que zapato escolar, ¿no? O sea, negro, sí, negro, canuto. Moreno por el tema geográfico, por el calor, tema geográfico, por supuesto, arena, claro. Por el calor, sobre todo, ¿no? El sol. Bueno, la parte étnica. Claro, la parte étnica de esas zonas es piel morena, ¿no? Okay. Y tienen mucha razón, porque el calor es abrasivo. Entonces una piel blanca no le facilita la supervivencia, que es lo diferente a lo que pasa, por ejemplo, en los europeos nórdicos. Claro, son blancos, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Porque están con la nieve, poca exposición al sol, ¿no? Bueno, volviendo al tema. Entonces Dios le dice a Abraham, ¿no? Le dice, tú y sobre todo tu descendencia va a poblar todo el mundo, ¿no? Y tú tienes una tierra prometida que está al oeste, que es Canaán. Entonces, supuestamente él rescata a su gente, se la lleva a Canaán, o mejor dicho, hay 40 años, supuestamente que dice la Biblia, ¿no? Que caminan, que es un largo periodo porque no está cerca, ¿no? Y toman la tierra de Canaán con los judíos con el tiempo, pero básicamente lo que los une a los judíos entre sí es las tradiciones y las costumbres que están dentro de sus libros, de sus textos religiosos, dentro de la Torá, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que ha pasado a raíz de ahí es que después de las masivas invasiones que tuvieron los judíos o los israelitas, porque en ese tiempo se les llamaba israelitas y ahorita se les llama israelíes, y eso lo vamos a ver ahora en el transcurso de la conversación. Permíteme, pero antes de seguir el tema de Abraham, Abraham tuvo 2 hijos. Sí, claro. Isaac y Ismael. Ismael. Claro. ¿Tiene algo que ver estas Por supuesto que sí. Estas dos? Porque de ahí vienen muchos descendientes. Por supuesto que sí. Mira, el tema, y ahí nace la complejidad del tema, porque el primer hijo de Abraham es con una de sus sirvientas. Claro. Porque Agar. Con Agar. Porque su esposa pues no podía tener hijos. Era estéril. Okay. Era estéril y aparte ya era una persona de edad, no podía tener hijos. Y también Abraham era viejo ya. Y Abraham ya tenía sus ceñitos por ahí, ¿no? 90 y tantos ya años. Peinaba canas, ¿no? Claro. Y Sin alusiones personales. Sin alusiones personales, ¿no? Sin alusiones personales. Muy bien. Entonces, Abraham ya peinaba canas y era una persona mayor, ¿no? Ya en el cenic de su vida, pues, ¿no? Y su esposa, al ver que no iba a tener descendencia, porque Dios le había prometido una descendencia a Abraham, entonces Abraham mantenía la promesa de Dios, ¿no? Su esposa misma tiene la idea de brindarle a Agar, a su esclava, a su sierva, para que tengan un hijo con ella. Pero la sierva estaba permitido. Y estaba permitido. Es más, la misma esposa lo favorece. Ese hijo se llama Ismael. Por eso los posteriores descendientes de Abraham que se escinden o se parten hacia el mundo musulmán se les llama ismaelitas. Ah, ok. ¿No? Y los otros son israelitas, ¿no? Israelitas, ok. Entonces, pero Ismael siempre fue pues el hijo prácticamente no querido, pues, ¿no? De una relación no permitida, una relación que se tuvo que hacer a la fuerza. Después, hijo de la razón. Claro, después, nace su segundo hijo, ¿no? Y ya, pues, este es el hijo permitido, este es el hijo favorecido de Dios. Y el otro hijo, al sentirse celoso de su primer hijo, se burla de él, ¿no? Se burla de él a tal grado de que empiezan a haber conflictos entre los dos hijos, ¿no? Cuando se separan, ¿no? Uno de los hijos se va hacia el este, el otro se va hacia el oeste, y Ismael y la descendencia de Ismael forman lo que tú conoces ahorita como el pueblo musulmán, ¿no? En cambio, la sangre abránica, ¿ok? Es más, Abraham es el primero o el patriarca de 3 religiones. No solamente es el judaísmo, sino él está en el cristianismo y en el islam.
O sea, él es el patriarca de 3 fuentes religiosas, no totalmente diferentes. O sea, esas 3 religiones tienen como base fundamental de su religión Abraham. El abrahanismo, sí. Ok. Sí, por supuesto que sí. Bueno, entonces, volviendo al tema, entonces, para que vean lo complejo, y acá ya me voy a empezar a meter un poquito más en el tema. Perfecto. Porque cuando llegan a Canaán, ¿no? Llegan a Canaán, toman la región de Canaán. En Canaán ya había gente, y esta gente se le llaman los filisteos, ¿no? Y realmente no está claro en la historia quiénes son más antiguos. Si los filisteos, conocidos como filisteos, de donde se dice que vienen los palestinos, ¿no? O los judíos que emigraron y tomaron posesión de la tierra. Estamos hablando de Canaán, ¿verdad? Estamos hablando de Canaán. ¿Quién ocupó primero? ¿Quién ocupó primero? Ok. ¿No? Entonces, como los judíos han mantenido la tradición, las costumbres de la Torá, ¿no? Bien, que son costumbres bien sólidas, son textos escritos que se han mantenido pues a través del tiempo. O sea, ellos tienen un canon, un patrón, o sea, tienen una fuente donde pueden sacar todas sus tradiciones y por lo tanto toda su historia. Entonces, eso no ha pasado con ninguna cultura del mundo, que haya sobrevivido tanto tiempo con una fuente común para todos, de conocimiento, de costumbre, de tradiciones, ¿no? Lo que le da el sentimiento de nación, porque Israel es un país recién ahorita, pero anteriormente era una nación, una gente que tenía prácticamente la misma lengua, que después vamos a hablar acerca de los semitas, la misma lengua semítica de ese tiempo, el mismo biotipo étnico, ¿no? Las mismas costumbres religiosas, tanto de todo tipo, civiles, religiosas, militares, ¿no? Hasta las mismas costumbres en salud, como la circuncisión, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Entonces, este cuerpo doctrinario ha pasado en el tiempo y es la única cultura que maneja ese tipo de relación tan intrínseca, tan ligada con su pasado, ¿no? Eso no lo ves ni en los incas, bueno, los incas ya no existen, ¿no? No lo viste en los romanos, ¿no? No lo viste en los mongoles, no lo he visto en ningún sitio. En otras culturas, claro. En otras culturas. Muy interesante. Veo que tienes ahí a la mano un libro que habla, un título bastante expectante. ¿Me podrías mostrar al público, por favor? Dice ahí... Este es un libro que he comprado recién el fin de semana, se llama ¿Cuál es el futuro de Israel? Lo escribe Shlomo Ben Ami, ¿no? En el año 2000. Este libro no es un libro actual, es un libro del año 2000. Pero en este libro él se pregunta, debido a los problemas que tenía Israel, ¿qué es lo que va a pasar con Israel? Y está escrito por el ministro de Asuntos Exteriores de Israel de ese tiempo. O sea, una persona que ve problemas de primera mano. Claro. O sea, por eso me llamó la atención mucho, claro. como una autoridad, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque el año 2000 es un año de 2000-2001 son años de un punto de inflexión bastante radical con el mundo árabe por el tema de las Torres Gemelas. Porque claro, se empieza a ver el mundo árabe de una manera diferente, hasta con odio, con cólera por el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Pero antes del año 2000, en los 80s, los palestinos, que vamos a regresar a ese tema, pero solamente para meterlo un momento, los palestinos habían hecho una revuelta armada de palos y piedras contra los judíos, ¿no? Contra el pueblo de Israel, que se llamó la Primera Intifada. Claro, intifada. Okay. La Primera Intifada. Y después de este libro viene la Segunda Intifada, que cobró más vidas que la primera. Fueron 5 años de conflicto militar entre los palestinos y el pueblo de Israel. Pero ya, a diferencia de la Primera Intifada, con Hamas a la cabeza, ¿no? Del cual vamos a hablar ahora. Hamas aparece el año 87. 88. 88. Es un grupo terrorista, ¿se puede decir? Sí, abiertamente terrorista. Abiertamente claro. terrorista. Religioso. Por supuesto, extremista. Extremista religioso. Y lo que quieren hacer es desaparecer a Israel, porque Israel, en todas las guerras pasadas, siempre ha ganado Israel. Sí, siempre ha ganado Israel. Pero ahora, ese grupo palestino lo que quiere es recuperar sus tierras, sí. Porque según ellos, Israel está ocupando un lugar que no les pertenece. La ONU, en 1940 y tantos, lo declaró como parte de su tierra, ese lugar donde están ocupando. 46. El año 46. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿es o no verdad, según tus estudios, tus altos estudios, de que Israel, aprovechándose de esta observancia de la ONU,
ha ido expandiéndose más de lo debido. En esas tierras donde está la Franja de Gaza, donde está ahorita el Golfo Pérsico. Bueno, hay muchos detalles. Ya, ok. Mira, me estás preguntando dos cosas. La primera, sobre Hamás. Así es. Sobre Hamás, ¿no? ¿Qué es Hamás? Porque mucho se habla de este grupo extremista. Ok. Y la segunda sobre la expansión de Israel. Que ha bombardeado, que ha entrado en Israel. Es más, ha podido entrar a Israel y romper el servicio de inteligencia Israel, que se supone que es la mejor inteligencia que tiene el mundo. El mejor escudo aéreo del mundo, ¿no? Bueno, aparte... Sí. Mira, ¿Cómo ha sido posible ahorita voy a cuestionar esa observación. Vas a cuestionar. La voy a cuestionar y te vas a dar cuenta por qué. Mira, Hamás, así como los talibanes fueron una invención de los Estados Unidos para detener el avance de los rusos, de los soviéticos en el Medio Oriente, ¿no? Y con el tiempo se vaya a originar algo así como la guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos se metió en una guerra que perdió abiertamente, pero comercialmente Estados Unidos dice que la ganó. Para evitar que los rusos avancen más, Estados Unidos empieza a armar a unos campesinos, ¿no? Radicales, ¿no? Que eran un grupo minúsculo, pero que eran luchadores. Esos pueblos árabes, esos pueblos del desierto, tienen una capacidad de lucha diferente a los nórdicos o a los americanos. ¿Por qué? Porque ellos han peleado prácticamente toda su vida. ¿Y por qué? Por las fuentes de agua. Porque en el desierto las fuentes de agua son muy importantes. Vale oro, ok. Valen oro. Entonces no es como los nórdicos que tienen fuentes de agua por todos sitios, sus guerras eran de otros tipos. Acá en el desierto, por eso si tú analizas un poquito las religiones, la historia de las religiones, básicamente el cristianismo, te das cuenta que los demonios del cristianismo, las figuras demoníacas del cristianismo, son las más crueles, son las que inspiran más temor. ¿Por qué? Porque en el desierto, cuando tú no tienes agua, tu capacidad de sobrevivencia es casi nula, ¿no? Y cuando encuentras un cuerpo muerto, el sol hace que se pudra rápido, ¿no? Y pues no es agradable ver un cadáver ya en estado de putrefacción. Y eso tú lo veías en todo Medio Oriente. Entonces, eso inspiraba miedo porque los cadáveres también transmiten enfermedades. Claro. Entonces, la capacidad de mortandad es muy alta. No pasa eso con los nórdicos, por ejemplo, que el frío detiene un poquito las infecciones, ¿no? Entonces, los demonios del cristianismo en las zonas desérticas son muy crueles, ¿no? Por el tema del agua. Pero, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque esos pueblos siempre han peleado entre sí. Entonces, a Israel, como tú mismo lo dices, la Sociedad de Naciones de pre-ONU, ¿no? Le dio un territorio a Israel a partir de 1914, con una serie de resoluciones. Pero es la resolución número 182 o 183 del año 46, donde se determina que Israel es un Estado. Mira, en 1914 hubo una carta de un ministro de Relaciones Exteriores, sin más no recuerdo, británico llamado Balfour, se llama la Declaración Balfour. Balfour le escribe a Rothschild, que era dentro de la comunidad judía, era el más bravo de bravos del dinero, o sea, era un multimillonario. Rothschild era un rockstar del dinero a tal grado de que él salía a pasear no con caballos, con su carruaje, sino que estaba tirado por cebras. Ah, caramba. Sí, era un personaje. Era un pituco de la época. Era un pituco de la época con anillos por todo sitio, pero era un tipo multimillonario. Por eso viene la familia Rothschild, que es muy conocida, ¿no? Entonces, en la declaración Balfour le dice a Rothschild, ¿no?, que Rothschild estaba pues con el movimiento sionista, del cual vamos a hablar en un momento, y le dice, ¿sabes qué, Rothschild? La reina de Inglaterra ve con buenos ojos un Estado nacional, o un hogar nacional para el pueblo de Israel en Palestina. Entonces los sionistas toman esa declaración, que ni siquiera es una declaración oficial, es una carta dirigida de una persona a otra persona, pero ellos lo toman como una declaración oficial del Estado británico para la formación del Estado de Israel en Palestina. Estamos hablando de que los judíos estaban dispersados por todo el mundo. Dispersados por todo el mundo. No tenían una región, un lugar
una tierra, No. ¿no? Y, o sea, eso se llama la diáspora. Estaban Las dispersados diásporas. por todo el mundo. Mi pregunta es, ¿y por qué estaban dispersados? Uf, eso es un poquito complicado de Porque explicar. muchos decimos, puede ser judío, porque paras andando por todo. Hay un chiste que dice, ¿qué haces con la moneda en el piso? Estoy gastando la plata, ¿no? Sí, pues, dice que los judíos ven un judío que está con una moneda en el piso, ¿qué tal? No, estoy gastando la plata. Pero eso tiene una razón, ¿no? Bueno, vamos a explicarlos así, mira. Como te estaba comentando, viene Abraham y toma posesión de Canaán, pero después de eso vienen los sirios, y los asirios los botan a los judíos. Es una diáspora pequeña. Siglos después vienen los babilónicos, y los babilónicos toman posesión de la tierra y votan a los judíos. Otra vez. Eso se llama la primera diáspora, porque es una diáspora un poco más grande, ¿no? Y los judíos van por acá, van por allá. Los egipcios también tomaron posesión y los votaron, ¿no? Después vinieron los griegos, hicieron lo mismo. Después vienen los romanos, y los romanos hacen la diáspora más grande. Que de hecho esa diáspora se llama la diáspora judía, porque sacan a todos los judíos de Judea. Cuando los romanos llegan, ¿no? Y toman, porque los romanos llegan a la fuerza, como una fuerza armada muchísimo más grande. Entonces los judíos de la época dicen que sus textos bíblicos hablan de un Mesías. Y ahorita vamos a meternos con el tema de Jesús. Hablan de un Mesías. Entonces, ese Mesías, para ellos, en el concepto de Mesías, que es muy diferente del concepto de Mesías que tú tienes ahorita, que nosotros hemos tomado el concepto de Mesías por el cristianismo, es una figura netamente religiosa, para ellos no. El Mesías es una figura político, militar y religiosa. O sea, es un tipo que va a levantar a todos los judíos de la zona contra el opresor romano. Bueno, el opresor del momento de que eran los romanos, ¿no? Entonces, cuando aparece Jesús, hay que diferenciar. Me voy a meter en eso solamente un ratito nomás, del Jesús histórico, del Jesús bíblico. El Jesús bíblico, ¿no? Porque los judíos no hablan de Jesús. Para los judíos Jesús es un tipo más, pero para los cristianos Jesús es un Mesías, pues, ¿no? Entonces los cristianos han idealizado la figura de Jesús, ¿no? Pero el Mesías de ese momento tenía que ser una lucha armada y tenía que ser un líder político, ¿no? Entonces lo más seguro, debido a la crucifixión de Jesús, es que Jesús pues haya sido un subversivo contra los romanos. Recuerda que a Jesús lo matan, lo crucifican a él y a dos tipos más. A ¿no? dos ladrones. A dos ladrones más, justo cuando viene el Sabbat. O sea, el tipo era tan importante que antes del Sabbat no hay que armar todo esto y crucificarlo y ya. Entonces Jesús era un tipo, no era pues la figura dulce y amorosa pues que todo el mundo lo pinta. Ha debido ser más bien un tipo que declaró una lucha armada contra los romanos, por eso el levantamiento del templo de Salomón. Un poco difiere lo que tú dices, porque en la Biblia también habla de que Jesús en sus últimas palabras dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por supuesto que sí. No, él no dice: Padre, manda una legión de ángeles y mata a estos desgraciados. Por supuesto que sí, porque recuerda que la Biblia que tú conoces primero fue escrita por personas que no conocieron en vida a Jesús, sobre todo Pablo. Saulo de Tarso no conoció en vida a Jesús. Saulo de Tarso recibe las enseñanzas de Jesús cuando ya Jesús tenía 70 años de muerto. Tuvo un acontecimiento, tuvo una visión. Claro. En Siria. Un acontecimiento que lo hizo bajar del caballo. Claro. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a raíz, que él era un perseguidor cristiano, y a raíz de eso es que Pablo se convierte y se vuelve cristiano. Eso pasó en Siria, ¿no? Estaba yendo en una caravana, ¿no? Y se había quedado retrasado y su caballo se cae. Y él, cuando se cae, se golpea, pues, ¿no? Y a él levanta la vista, ¿no? Y escucha la voz que dice: ¿por qué me estás persiguiendo, no? Y él se convierte. Porque era un perseguidor. Era un perseguidor. Lo metía a los círculos. Claro, él tenía doble nacionalidad, era romano y judío a la vez, ¿no? A este punto quisiera preguntarte, antes que se me olvide, también hay mucha gente que dice de que toda esta cuestión de Israel, toda esta persecución, toda esta diáspora, todo este, digamos así, odio contra el pueblo israelí, sería un castigo divino, porque acuérdate que cuando crucificaban a Jesús, le preguntaron: ¿a quién quieren que salve, no? ¿A Jesús o a Barrabás, no? Y la gente dijeron: sí, todos a Barrabás. Claro. Y cuando dijeron que a Barrabás, entonces
los mismos autoridades eclesiásticas de esa época dijeron, y si no es así, que caiga, ¿no?, el castigo de Dios sobre nosotros y nuestros hijos. Mira, para regresar un poquito al tema de Hamás, todo eso, te podría decir de que la Biblia cristiana no es una fuente histórica. No es una fuente histórica. De hecho, la única evidencia real de la existencia de Jesús es que se encontró en una excavación en Siria, la tumba de Pilatos. Y Pilatos es un personaje histórico. Claro. Mira, solamente para meterme un ratito, Poncio Pilatos había entrado al ejército romano desde muy chico y combatió contra los bárbaros del norte, o sea, contra los actuales germanos. Y estuvo muchos años combatiendo contra los germanos. Entonces, no puedes hablar de Pilatos en términos de un tipo que encuentra pues a una persona que le han golpeado todo y siente pena. Al contrario, si estás peleando contra los bárbaros durante varias batallas o durante varios años en los terrenos más hostiles, es imposible prácticamente que te encuentres con una persona y digas, y entres en duda y decir, ¿este será el Hijo de Dios? De repente es. Entonces, por ahí no puedes tomar a la Biblia como una fuente histórica, ¿no? Y recoger palabras. Bueno, acá voy a entrar en controversia con un montón de personas, porque la Biblia no es una fuente histórica para empezar, es una fuente de fe, ¿no? Y la fe no entra a tallar en una conversación con la razón. Fe y razón siempre van a estar divorciadas. O sea, ¿quieres decir de que esa fuente de fe no es muy histórica y no es muy creíble? No es muy... o sea, es de fe, no es histórica y no se puede creer en lo que dice. No, mira, si tú te vas a la evidencia real, no tienes evidencia de que haya sucedido eso, ¿no? De igual manera como no tienes evidencia de que los libros judaicos, divididos en jueces, patriarcas, jueces, ¿no? Profetas, no, son básicamente patriarcas, jueces y reyes, sea cierto todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Pero los judíos lo creen hasta ahorita porque sus tradiciones los ayudan a creerlas, ¿no? Los judíos creen realmente en eso. Claro, creen en todo lo que es. ¿Pero no creen que Jesús sea el Hijo de Dios? No creen que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Están esperando todavía? Los musulmanes tampoco, claro, están esperando. Están esperando todavía. Amigos, estamos en una vibrante entrevista con nuestro amigo Remo Dávila, él es jefe de operaciones del Mundo Contable Asociados, especializado en tributación, administrador por la Villarreal y contador por la UPLA, y aficionado, yo diría que más que aficionado, analista del tema candente, de mucha actualidad, que es el tema del conflicto árabe-israelí. Bueno, de verdad, Remo, hay mucho de qué hablar, hay mucho, o sea, es un tema tan amplio, es muy grande, es muy grande, candente, y me da gusto conversar contigo porque realmente eres un tipo que conoce el tema, que domina el tema, y si yo te pregunto una cosa, tú tienes todo el amplio bagaje de responder y saber por dónde va el asunto, ¿no? Bueno, me gustaría saber dos preguntas ya casi para terminar. Ya esa pregunta que dice en el libro, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Israel? Me gustaría saber tu opinión. Y me gustaría también saber de qué lado estás. Okay. ¿Estás del lado de la nación israelí o estás del lado de los árabes? Porque una cosa es región y una cosa es nación israelí. Claro, región, nación y país, ¿no? Mira, hace rato estábamos hablando de Hamás, ¿no? Sí. Nos faltó terminar, sí. Nos faltó terminar. Mira, Hamás, en el fondo, en la vida real, Hamás es una creación del Estado de Israel. Porque, en el fondo, Hamás es una creación del Estado de Israel. ¿Son palestinos? Por supuesto que son palestinos, pero recuerda que el primer enemigo de Israel como Estado no era Hamás, era la OLP de Yasser Arafat. Entonces, Yasser Arafat forma un partido extremista en su momento, radical, cuyo objetivo también era pues desaparecer, dos objetivos, desaparecer el Estado de Israel e implementar el Estado de Palestina, como Palestina. Claro. Entonces eso se llamó la OLP. La OLP en el comienzo de su historia empieza a hacer atentados terroristas contra Israel, tanto en el mismo Israel como fuera como lo que tú conoces ahorita como Franja de Gaza, ¿no? Y ahorita vamos a ver el problema complejo, pero lo voy a resumir un poquito. Entonces, como la OLP hacía atentados,
lo que pensó Israel es crear una organización que combata a la OLP dentro de Palestina, que los dos, pues vulgarmente como se dice, se saquen el ancho, se debiliten, ¿no?, entre los dos, y Israel pueda tomar control de todo, ¿no? Entonces, para crear eso, Israel forma un grupo armado de una facción de la OLP que estaba en contra de la OLP porque quería acciones armadas mucho más dimensión, y los arma. Les da armas. Israel le dio armas a la gente de Hamás para que Hamás combata a la OLP, ¿no? Entonces Hamás empieza a recibir el apoyo de Israel contra la OLP, pero Hamás se forma en el 88, como tú dijiste, y en su acta de constitución, o sea, cambia de ser un movimiento que combate a la OLP a ser un movimiento que combate a Israel. ¿Por qué? Porque la razón de ser de Hamás es que, según ellos, ¿no?, Israel invade, o mejor dicho, alguien lo coloca a la fuerza sobre el terreno que era palestino. Y para resumirlo nomás, bueno, los romanos votan a los judíos se van por toda Europa, los judíos se blanquean en los matrimonios con europeas, los judíos se blanquean. Los judíos son de varios tipos, son los judíos blancos, se llaman judíos askenazíes, son el típico judío blanco, porque tú ves, por ejemplo, el parlamento judío, todos son blancos. Tú no ves un judío en el parlamento así morocho. Caramba. Todos son blancos. Todos son, porque esos judíos se empezaron a mezclar con europeos, con europeas básicamente. Aunque tengo entendido que los judíos se casan entre judíos. Claro. Tú no puedes... No se casan con otro tipo de... Mira, ahorita existe algo que se llama los judíos mesiánicos. Caramba. Lo último grito de la moda. Lo que pasa es que los judíos políticamente son de tres tipos. Son reformistas, son ortodoxos y son conservadores. Los reformistas son como hablar de los liberales, ¿no? Los conservadores y los ortodoxos son los más radicales ya. Pero dentro del liberalismo judío está ha aparecido una corriente que acá en Sudamérica está tomando bastante forma, que es el judaísmo mesiánico. ¿Y qué es eso? En el judaísmo normal, Jesús no es una figura determinante. O sea, es un tipo más del montón para el judío, ¿no? Porque sus mismos textos lo dicen. Pero para el judaísmo mesiánico, los judíos mesiánicos han agarrado la figura de Jesús, ¿no? La han instaurado dentro de la doctrina judaica con todas las cosas que tiene el judaísmo, pero con Jesús a la cabeza. ¿Entiendes? Entonces, su forma de ver el judaísmo con Jesús. Claro. Pero si tú hablas con un judío ortodoxo, pues te va a mandar a rodar. Un judío antiguo, podemos decir. Claro, porque un judío de la ley judaica los judíos dicen, yo no puedo llegar a Dios a través de nadie, mi conversación es directamente con Dios. Pero los mesiánicos dicen, no existe Jesús, o sea, sí puedo llegar a Dios a través de Jesús. Los musulmanes dicen que yo puedo llegar a Dios a través de Mahoma, por ejemplo. Mahoma. A través de Mahoma, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Hamás, entonces Hamás recibe el armamento militar de Israel, después se vuelca contra el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, pues, que Israel los está armando contra su propia gente. Entonces, el problema de que dice Hamás no es contra mi propia gente. Yo no voy a matar a mi propia gente, tengo que ir contra el Estado de Israel. Y con el tiempo Hamás recibe el apoyo de Irán, que es un estado, pues, anti-israelí. A finales del siglo XIX, los judíos del mundo, sobre todo los judíos de dinero, los judíos que manejaban sus fortunas, se reúnen en varios lugares. Uno de estos fue en Sydney, en Australia, y en otros lugares más, y forman el movimiento sionista. El movimiento sionista primigenio era un movimiento que buscaba la autonomía del pueblo de Israel en un territorio específico, ¿no? Y a raíz de la declaración Balfour, en la que Balfour le dice a Rothschild, la reina está a favor de una tierra en Israel, ya los judíos dicen, no, Israel tiene que ser el sitio. Porque querían mandarlo o a África, o querían mandarlo a la Argentina. O inclusive a Sudamérica. Estaban viendo, por ahí también estaban revisando si podían en Perú. Un huequito, sí. Un huequito en Perú, no sé, a ver dónde, lo que es ahorita. Pero no aceptaron, pues eso no, ellos mismos no aceptaron porque bíblicamente Israel
Para ellos es la zona que está en Ganando. Palestina. Oh, sí. Ya, Okay. entonces viene en 1914 la declaración de Balfour, viene la Primera Guerra Mundial, los judíos potentados apoyan económicamente a la Inglaterra porque estaba a punto de irse, de tener una desastrosa derrota en la Primera Guerra Mundial. Inglaterra recibe el apoyo de Estados Unidos, salen victoriosos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después viene la Segunda Guerra Mundial, pero entre la primera y la segunda empiezan a traer gente del mundo hacia Israel, que se llaman los colonos judíos. Entonces se parte, hay ciertas particiones de Israel, pero Israel era un grupo minúsculo en comparación a toda la Palestina, ¿no? Ya bueno, después viene la declaración de la resolución 183, donde se determina el Estado de Israel, donde se crea la fuerza del Estado de Israel, porque los judíos ya estaban ahí ya. Y es curioso, porque los palestinos cuando veían las primeras, se llaman aliyá, así como existe la diáspora, que es la salida de judíos de Israel, existe la aliyá, que es el regreso de judíos a Israel. Correcto. Amigo Remo, yo creo que me pasaría contigo conversando toda la mañana. Es tan picante. Tan importante, Tema tan picante. picante, tan candente ese tema. Y me gusta conversarlo contigo porque eres un tipo que conoce el tema. Gracias. Porque se nota ahí mismo si uno conoce el tema. Dos preguntas fundamentales. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado israelí o del lado palestino, primero? Y segundo, hay una versión que está corriendo muy fuerte ahora, que están diciendo de que este conflicto va a traer cola, va a traer muchos problemas y que con ese conflicto empieza el fin del mundo según el Apocalipsis. Me gustaría saber tu opinión. Ya, ok. Un poquito para tranquilizar al público oyente, si fueras tan amable. Ok. La primera, ¿de qué lado estoy yo? Yo estoy del lado de la paz. De la paz. Okay. Yo siempre voy a estar al lado de la paz porque, vamos a decir la verdad, terroristas y terrorismo ha habido en ambos lados, tanto en Israel contra en Hamas. En ambos lados. En ambos lados. Ok, porque Israel también no se ha quedado tranquilo. No se ha quedado tranquilo. Ha mandado a su gente. Claro, lo que pasa es que con el tiempo Israel ha invadido la fuerza territorios que eran de los palestinos. Ajá. Al principio los compraba, pero después que vieron que ya no era necesario comprarlos, que el Estado de Israel los apoyaba militarmente, invadían con todo. Ajá. Mira, antes del atentado del sábado, el atentado del 6 de octubre se cumple 50 años y un día de la guerra... 7 de octubre, ¿no? Claro, de la guerra del Yom Kippur. Así es, 50 años. La guerra del Yom Kippur, los israelíes combatieron con 5 o 6 estados árabes y estuvieron a punto de perderla. Si no era por los Estados Unidos que lo apoyaron militarmente, la perdían, ¿no? Entonces, en la guerra del Yom Kippur se terminan de establecer las fronteras, ¿no? Egipto reconoce a Israel como un estado, ¿no? E Israel ya se siente pues un estado, pues, ¿no? Al recibir el reconocimiento de un país de la Liga Árabe, ya se siente un estado, ¿no? Obviamente contra los intereses de Palestina, ¿no? Entonces, Israel siempre ha tenido partidos políticos radicales, que parte de esto es que tienen un odio, y de eso se puede investigar, abierto hacia los palestinos, por 2 razones. La primera es una razón netamente racial, porque como te estaba comentando, los judíos con el tiempo se han blanquinizado, sobre todo los judíos askenazíes, ¿ok? Hay judíos sefardíes, por ejemplo, ¿no? Los musulmanes no, porque los musulmanes han vivido ahí toda su vida. Han venido imperios y se han ido los imperios, como los otomanos, el último gran imperio. Los judíos no. Entonces los judíos odian a los musulmanes por un tema racial. Ajá. Y eso que dentro de los judíos, cuando se estableció el Estado de Israel y se partieron las zonas entre Cisjordania y Israel o la Franja de Gaza, muchos palestinos quedaron insertos en el Estado de Israel y han tenido que convertirse al judaísmo y son judíos árabes. Ah, caramba. Dentro del Estado de Israel. ¿Han tenido que convertirse? Han tenido que quedarse, porque ya no había forma de sacarlos, han tenido que quedarse, ¿no? Okay. Entonces hay terrorismo de los dos lados, ¿no? Hace poco, debido al tema del sábado 6 de octubre, sale Benjamín Netanyahu diciendo que yo no estoy defendiendo a Hamas con esto, por si acaso, pero mostró una foto de 40 niños muertos, ¿no? Es una foto que la mostró él nada más. Ningún periodista, y mira que los periodistas del mundo son pro-israelíes. Son pocos los que hablan de manera cierta de cómo se originó el problema. La mayoría son pro-israelíes y nadie ha determinado dónde está esa foto. ¿Dónde se tomó esa foto? Bueno, a los niños. Es una interrogante. Y después hablaron de niños decapitados.
Claro, ¿no? también. Pero los medios oficiales tuvieron que cambiar la posición de niños decapitados a uno u otro niño decapitado o asesinado. Entonces Bueno, no hay... de ambas partes hay, hay terrorismo. Cosas que se dicen y cosas que no. Sí, perdón, Remo. Rapidito, ¿tú crees que este conflicto puede originar ya el fin del mundo? No. Porque hay naciones que están a favor de Israel y hay naciones que están a favor de Palestina. Mira, cuando... Por ejemplo, Claro. el gobierno peruano se ha declarado a favor de Israel. Sí, al toque nomás. Y ha deplorado las acciones de Hamas. De Hamas, claro. Mira, Hamas es una consecuencia, yo no soy a favor de Hamas, pero Hamas es una consecuencia del abuso de Israel. O sea, si tú tienes tu casa y el vecino se mete a tu casa y la municipalidad le dice, no, ahora a partir de ahora este terreno del vecino, y lo apoya la policía, tú no te vas a sentir... Y encima este agresor insulta a tu mamá, a tu papá, a ti, Claro. tú no te vas a sentir satisfecho, le vas a meter una pedrada. Bueno, eso es lo que ha pasado con los palestinos y Israel. Ahora, ¿es el fin del mundo? Yo creo que no. Realmente un fin del mundo, una tercera guerra mundial va a ser cuando Estados Unidos y la Unión Soviética, y Rusia, perdón, entren en guerra abierta. Y ahorita todavía para eso falta bastante, ¿no? A pesar de que hay armas nucleares, hay armas termonucleares, ¿no? Falta un montón. Remo, ¿cuál sería tu mensaje final, ya que eres un hombre que conoce mucho este tema, muy a fondo? Tú dices que eres una persona que le llama mucho la atención la palabra paz y que estás a favor de la paz. Claro. Desde este tema de paz, ¿cuál sería tu mensaje final en pocas palabras al público oyente? ¿En general o sobre el conflicto árabe-israelí? Yo diría que sobre el conflicto, pero en general. Ok, bueno, sobre el Porque estamos conflicto... viviendo un momento muy difícil, ¿no? Es un momento bastante La delicado. guerra trae Pero muchas consecuencias dramáticas. sobre el conflicto yo creo que no hay solución en el conflicto. Va a continuar. Va a continuar, per seculum seculorum, ¿no? Porque son dos posiciones totalmente, diametralmente opuestas, ¿no? Y sobre la paz, hace poco yo estaba conversando con unos amigos míos, ¿no? Que en la vida uno tiene que pelear por cuestiones que valen la pena, pues, ¿no? Se reconoce que un país o un grupo pueda levantarse contra otro, porque se siente el abuso, ¿no? Pero es que aquí han habido abuso de las dos partes, o sea, las dos partes han abusado, tanto Hamas como Israel. Y estamos hablando de Hamas, no de Palestina, sino de Hamas. Hamas no es Palestina, Palestina no es Hamas. Entonces, si dependiera de mí, por ejemplo, yo abogaría por la paz en Medio Oriente, ¿no? Porque esta es una guerra que tiene muchos años y es una guerra que durará muchos años también. No va a acabar, aunque nosotros quisiéramos, ni las oraciones de todo el mundo va a poder acabar esto. ¿Y por qué? Porque el mundo árabe, sobre todo el mundo árabe musulmán, se siente invadido por la presencia de Israel en Medio Oriente. Esa es la causa de todas las guerras en Medio Oriente, la presencia de Israel en Medio Oriente. Es el único país demócrata de Medio Oriente porque lo tienen todo. ¿No? Lo tienen todo. Entonces, es fácil ser demócrata pues en Miraflores, en San Isidro, pero a ver, ser demócrata pues en Canto Grande, pues allá en... ¿no? Claro. Entonces, y con Israel pasa lo mismo, ¿no? Claro. Israel es un país que se ha superado a sí mismo en casi 50 años. Tiene de todo. Ha enverdecido el desierto, ¿no? Algo que parecía totalmente imposible, que ha maravillado a los ojos del mundo, ¿no? Pero su relación con Palestina, por razones netamente religiosas, mientras Israel invade a Palestina por razones netamente religiosas, los palestinos se defienden de Israel por razones políticas. O sea, tú estás invadiendo mi casa. Ellos sienten que están invadiendo mi casa. Los dos sienten que están invadiendo casa ajena, ¿no? Y los dos sienten que han sido invadidos por el vecino. Entonces, bajo esa premisa, el conflicto árabe-israelí tiene para mucho rato, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Tu teléfono? ¿Cómo estás en las redes? Si alguien quiere conversar contigo, si alguien quiere tus servicios contables o sencillamente quiere también analizar contigo este tema político de mucha trascendencia árabe-israelí. Bueno, si alguien quiere mis servicios contables, les doy mi teléfono 997-099-955 o mi correo remodavil@hotmail.com, o si quieren invitarme, no sé, hasta un pan con queso, ¿no? Un pan con pollo, y hablar de cualquier tema interesante, yo estoy abierto. Estás al servicio. Estoy abierto, y un vino ya, perfecto. Muy bien, mi amigo Remo. Ha sido un gusto conversar contigo, de verdad. Espero contar con tu presencia para una próxima oportunidad, o a lo mejor invitamos a una persona más que podamos debatir un poquito ese tema
que es muy importante, muy candente, Sí. de mucha actualidad, y yo creo que en pocos minutos Mira, y nos hemos queda demorado una hora hablando de un tema tan Y ya espinoso. terminamos, sí. Y no terminamos. Bien, mis amigos. Mis amigos, si alguien está interesado, nos han mandado esta importante información. Si alguien desea trabajar, tenemos una empresa que está contratando 50 promotores en trabajo esencial por horas o tiempo completo. Los que están interesados, llamar al 9842661005, repito, 9842661005. El trabajo es en Lima. Bien, mis amigos, ha sido todo por hoy. Gracias, Remo, por estar con nosotros. Gracias a nuestro auspiciador, el partido político Cambio Social, un partido político democrático fundado por empresarios de Gamarra con una nueva alternativa a nivel nacional. Gracias pues a su presidente, el señor Carlos Guevara Estela, pensando en el Perú y buscando la paz social. Mi amigo Remo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, va bien, por segunda vez. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto y te seguiremos invitando. Muchas gracias. Muchas mis amigos. gracias. Ha sido todo por hoy. Muy buenos días. Nos Chao vemos. chicos, nos vemos. Chao gente.